¿Cuáles son aquellos datos oscuros de México que no deben ser buscados? ¿Por qué no deben ser buscados? ¿Y qué hay detrás de ellos? Bien, pues hoy vamos a continuar con la parte 2 de este iceberg. Fantasmas del metro. Hay varias historias acerca de los fantasmas del metro en la Ciudad de México. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero es el niño fantasma. Muchas personas en el metro dicen que a altas horas de la noche aparece como este niño con una playera blanca, de cabello negro y que no luce mayor a 8 años de edad. También usa un short rojo y se la pasa descalzo todo el tiempo. De acuerdo con los reportes de las personas, lo que hace este niño es caminar por los andenes del metro, pasar sobre los torniquetes y bueno, vagar por ahí, ¿no? Algunas personas intentan acercarse para ayudarlo, pero cuando hacen esto el niño simplemente desaparece. Curiosamente, quienes más se lo encuentran pues son los trabajadores del metro. Es un poco extraño, pero por ejemplo uno de los comunes denominadores aquí es que se dice que este niño aparece cuando los trabajadores, o más bien cuando las horas del metro han terminado, es decir, cuando ya no hay servicio. Pero el siguiente ejemplo de estos es la mujer sonriente. Bien, pues de acuerdo con las historias que leí en internet, lo que sucede es que cuando algunas personas abordan los andenes y van ahí sobre el metro y pues están haciendo su vida normal como cualquier otro, se encuentran con una mujer a lo lejos. Esta mujer voltea a ver a la persona y una vez que hace contacto visual con ellos, la mujer simplemente sonríe de una manera, casual. Personas que han visto a esta mujer dicen que luce normal, es decir, no tiene como alguna facción o alguna manera de poderla distinguir entre las personas. Pareciera ser como, pues sí, una mujer común y corriente. Pero después de que se te queda viendo y hace contacto visual contigo, ella simplemente desaparece. Ahora, otras personas al parecer la han visto aparecer de la nada. Como se dan cuenta, estas historias son súper raras. Otro caso de estos es el ingeniero de la estación Potrero. La historia de esta persona dice que era un trabajador que bajó a las vías. Ahora, el error de esta persona es que no avisó al puesto central de control que descendería, así que nadie se dio cuenta de que había alguien sobre las vías. Pocos minutos después pasó un tren y lo atropelló. Pues esto, el fantasma de esta persona pues está embrujando la estación Potrero. Se dice que quienes más encuentran este fantasma son los trabajadores de aquí. Cuando estas personas lo encuentran, el fantasma está trabajando sobre las vías, pero al acercarse a él, este simplemente desaparece. Otros fantasmas muy populares son los del metro Panteones. De hecho, esta estación del metro se llama así porque alrededor de ella hay 4 panteones. Y bueno, la historia de estos fantasmas no tiene nada en particular. Al parecer lo que ocurre aquí es que cuando usas esta línea del metro pues puedes ver como diferentes almas, personas o no sé, ya saben, cosas paranormales que suceden en los panteones, pero aplicadas al metro. Entonces sí, eso es como otro de los fenómenos creepy del metro de la ciudad. Y otro fenómeno creepy se encuentra en el metro Consulado. Sobre esto se dice que a altas horas de la noche se pueden escuchar como unos lloriqueos, como llantos o quejidos. Nadie sabe de dónde provienen. De hecho, algunos trabajadores han intentado como encontrar la fuente de sonido y esto, pero es imposible hacerlo. Ahora, otra cosa acerca de estos lamentos es que al parecer la persona que llora es un niño y este se encuentra buscando a su papá. Muchos vigilantes han intentado dar con este niño, pero al día de hoy nadie lo ha encontrado. 3 de la mañana en Consulado. Mira, ya ves cómo lo vuelve a aparecer ahí. Toma foto. ¡Ay! Los narcosatánicos. Bueno, los narcosatánicos se refiere a una secta muy famosa en México. Está dirigida por Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Aldrete. Bueno, en sí lo que hay detrás de esta secta es muy creepy. Digamos que durante los años 80 aterraron a México. Ahora, para que se den idea acerca de los inicios de esta secta, veamos un poco de la niñez de Constanzo, que por cierto, a este personaje le decían el padrino. Cuando Constanzo era niño acompañaba a su madre a varios viajes. Uno de los lugares a los que siempre iban era Haití. Aquí Constanzo fue introducido al vudú haitiano. Lo que hacían aquí eran rituales, hechizos, embrujos y bueno, todas esas cosas acá medio perturbadoras. Pero al introducirse a todo esto, Constanzo comenzó a aprender acerca de todos estos rituales. De hecho, lo que él empezó a hacer fue asaltar cementerios. Lo que hacía Constanzo era dirigirse en la noche a los panteones, comenzar a buscar cadáveres y de ahí sacaba los huesos. Lo que hacía con estos huesos pues eran pociones y todo lo que funcionara para sus hechizos. Y bueno, así fueron los inicios del narcosatanismo. Después Constanzo llegó a México, comenzó a reclutar gente y las cosas fueron escalando poco a poco. Como les dije, lo que hay detrás de los narcosatánicos es demasiado creepy y aterrador. Si lo dijera aquí, YouTube me censuraría el video. Pero eso nos lleva al momento más famoso de los narcosatánicos, el asesinato de Mark Kilroy. Mark era un estadounidense y durante el año de 1989 sucedió algo horrible con él. Para esta época el culto de los narcosatánicos pues ya era muy poderoso. Entonces lo que hicieron fue planear como un nuevo hechizo o un mega ritual para ser invencibles. Ahora, en este debían sacrificar a una persona, algo que de hecho ya era muy común en el culto. Está medio fumada esta parte, pero de acuerdo con Constanzo debían hacer una poción, esta a partir de restos humanos, y una vez que los miembros del culto se la tomaran, entonces tendrían poderes sobrenaturales. Y
Y sí, sé que suena un poco tonto, pero bueno, ¿qué les digo? Así son los cultos. Lo que hicieron fue secuestrar a Mark. No puedo describirles muy bien lo que hicieron, pero digamos que agarraron un machete y pues ya saben. Pero antes de todo esto, Mark había sido torturado. Ahora después digamos que le abrieron la cabeza, le extrajeron ciertas cosas y lo que había dentro de la cabeza pues lo hirvieron en un caldo. A partir de aquí sacaron la poción y después los miembros del culto sí se la tomaron. Y bueno, todo esto sucedió en la ciudad de Tamaulipas. A partir de aquí los narcosatánicos comenzaron a ser bastante famosos y temidos por las autoridades. Tiempo después del asesinato de Mark, Constanzo se mudó a la Ciudad de México. Aquí el culto se mudó con él, pero aquí fueron identificados por las autoridades y aquí fueron capturados finalmente. Ahora, toda la historia de los narcosatánicos va más allá, pero una parte bastante tonta de esto es que cuando el culto se dio cuenta de que la policía venía por ellos, salieron del lugar donde estaban caminando, cruzaron enfrente de todos los policías y de acuerdo con ellos hicieron esto porque serían invisibles gracias a la poción. Como les dije, algo que suena muy fumado, pero sí, esa es la historia de los narcosatánicos. El monopolio de TV Azteca y Televisa. Bueno, pues para los que no son de México, Televisa y TV Azteca son las televisoras más grandes de aquí. Ahora, con el paso de los años, estas empresas han crecido. Y la teoría detrás de esto es que aunque parecieran ser competencia una con la otra, pues en realidad no es así, sino más bien como simular que están compitiendo cuando en realidad no lo es. Se dice que ambas empresas tienen algo así como una alianza secreta. Lo que quieren lograr con esta alianza es dominar el entretenimiento en México. De esta manera pueden hacerse más ricos y bueno, ya saben, o sea, pueden hacer básicamente lo que quieran con los programas. En algunas ocasiones las televisoras han comentado que esto no es cierto, que hay más canales y que estos canales son libres de transmitir lo que quieran y que hay demasiada competencia en la televisión. Pero quienes vivimos en México sabemos que no. O sea, estas televisoras tienen básicamente un buen de canales, además de plataformas de streaming y bueno, ya saben, shows y todo ese tipo de cosas que la gente ve. Los niños héroes no existieron. Bien, pues cuando leí esta teoría me llevé una gran decepción. Sabemos que los niños héroes son de las figuras patrióticas más importantes en todo México, pero esta teoría dice que no existieron. Como todos sabemos, los niños héroes eran estos jóvenes militares que se encontraban en el castillo de Chapultepec y cuando fue la invasión estadounidense lucharon por la patria. De hecho, el Juan Escuti agarró la bandera y se aventó y bueno, hay un monumento de ellos en el castillo de Chapultepec. Pero la teoría dice que nada de esto pasó. ¿Por qué se dice esto? Bien, primero que nada por la falta de documentación. De acuerdo con la información de internet, no existe ninguna documentación o registro acerca de estos cadetes. Es decir, sus nombres no están en el ejército, no hay señales de que hubieran existido, jamás encontraron sus restos. De hecho, no se hablaba de los niños héroes hasta muchos años después de la batalla. No recuerdo bien la fecha, pero creo que fue como por los 70s, 80s. Entonces digamos que la historia de los niños héroes no era popular, sino hasta esa época que les estoy diciendo. Pero podría estarme equivocando, así que no lo crean al 100%. Pero aparte de la falta de registros y documentos y todo esto, también se dice que fue como un invento de la política. Más bien se dice que fueron creados como para fomentar el patriotismo y tener algo así como una conciencia cívica. Algunos historiadores de México han dicho que los niños héroes fueron inventados por los grupos más poderosos de México de hace varios años. Se dice que los niños héroes existen gracias a Estados Unidos. Esto porque Estados Unidos hace muchos años comenzó a publicar en periódicos acerca de las hazañas de los cadetes. A partir de aquí México como que tomó toda esta información y como que la empezaron a, bueno, pues ya saben, o sea, como que hacer clickbait y todo eso. Fue cuando nació la historia de los niños héroes, pero en sí quienes comenzaron a hablar primero del heroísmo de los cadetes militares fueron los estadounidenses. Y como dije, otra cosa curiosa acerca de esto es que jamás encontraron sus restos, es decir, no hay manera de confirmar que existieron realmente, así que esa es la teoría rara. Mothman. Bueno, pues Mothman o el hombre polilla es como esta cosa toda rara con alas, es como un humanoide todo... pues sí, todo raro, ¿no? Es como un pájaro polilla o no sé cómo le quieren decir, pero bueno, aquí en pantalla están viendo como imágenes de él. El mito de Mothman comenzó en Estados Unidos en la década de los 90s y curiosamente después de esto se le comenzó a ver en México. Una de las principales ciudades donde Mothman aparece supuestamente es Juárez. Ahora, si buscamos en el Facebook de Ciudad Juárez, veremos un buen de videos, fotos y evidencias de este supuesto Mothman. Se dice que las personas ven como a este pájaro gigante grande y hace como, pues no sé, o sea, está como súper raro, ya saben cómo es esto. Es como muy raro Mothman porque al parecer no ataca personas, no ataca animales y simplemente se aparece en el cielo, no sé si haga ruidos, pero o sea, simplemente está como que en el cielo volando. Lo curioso acerca de Mothman es que se dice que es como un aviso de que algo malo está por ocurrir.
No recuerdo cuál es el caso en específico, pero una vez se le vio a Mothman en un puente y al parecer este puente se derrumbó, pero creo que eso fue en Estados Unidos. Entonces, de nuevo, no creen al 100% lo que estoy diciendo. Pero además de Ciudad Juárez, otros lugares donde se ve a Mothman es en Coahuila, Monterrey, San Luis Potosí, Mexicali y Guanajuato. O sea, es más como hacia el norte de México. El mito de Mothman es como uno de los más grandes y en lo personal es uno que me gusta bastante. Pero como les dije, no hay evidencias hasta ahora que confirmen de su existencia. Y bueno, Mothman, si estás por ahí, aparécete. La zona del silencio. La zona del silencio es una zona que se encuentra entre Chihuahua, Coahuila y Durango, creo. Sí es Durango. Pues la historia de esta zona es como súper interesante. Hay dos teorías acerca de esto. La primera que leí dice que los estadounidenses estaban probando un misil militar. No sé si se dice misil militar, pero bien, estaban probando como esta nueva arma y de repente este misil tuvo como un fallo y cayó en esta zona que les digo. Supuestamente este misil traía cobalto 57, una sustancia completamente radioactiva y peligrosa. Después de esta explosión, el gobierno de Estados Unidos llegó aquí al desierto y comenzaron como a hacer toda esta operación secreta para recuperar los rastros del misil, pero jamás se supo qué sucedió con todo esto. Como les dije, esa es la primera teoría. Ahora, ¿qué dice la teoría número 2? Bien, pues esta dice que la NASA estaba experimentando con un nuevo tipo de cohete. El cohete fue lanzado, tuvo una falla y cayó en este desierto. Después de esto, el gobierno de Estados Unidos montó como toda esta operación secreta para rescatar lo que quedaba de él. Le mandaban aviones, mandaban personas y en sí la operación era como secreta y turbia. Sea cual sea la teoría, donde se relacionan es justo esta parte donde el gobierno de Estados Unidos interviene en México y no dicen qué está pasando. Pero bien, después de este incidente en la zona comenzó a ocurrir un fenómeno. En este se creó como un campo electromagnético que dura hasta el día de hoy. Ahora, si llegas aquí con un dispositivo, si llegas ahí con un reloj, radio o lo que sea, este no va a funcionar. Se dice que hay una especie de cono en esta zona que bloquea las ondas electromagnéticas. Y de hecho hay historias de personas que se meten a este lugar para explorar, o bueno, a esta zona, y días después se encuentran perdidos. Varias de estas personas son rescatadas por las autoridades. En este lugar también se dice que hay plantas extrañas, animales como mutados y otro tipo de fenómenos raros. Por ejemplo, avistamientos de ovnis y bueno, esas cosas misteriosas. Hay otra de las teorías más grandes acerca de la zona del silencio, es que dentro de ella se encuentra una base extraterrestre secreta. Y se dice que esta base extraterrestre es la que causa todas estas interferencias. ¿Cuál es la teoría verdadera? Pues quién sabe. Pero sí, la zona del silencio es uno de los lugares más creepy en México. Pedro Infante fingió su muerte. Bueno, pues el Pedrito Infante ya sabemos que es este actor mexicano de hace un buen de tiempo. Era uno de los más famosos, uno de los más grandes de México. Y bueno, este murió en un accidente aéreo en Yucatán hace muchos años. De hecho, creo que fue en 1957. Cuando Pedro murió, obviamente en todo México sonó la noticia. De hecho, los años pasaron y de repente comenzaban a salir como estas teorías que decían que él realmente no había muerto. Un día de la nada apareció en televisión un personaje conocido como Antonio Pedro. Era esta persona que era igual a Pedro Infante. También cantaba casi igual y dicen que la voz era casi la misma. El nombre real de esta persona era José Antonio Hurtado. Al día de hoy muchos creen que esta persona era en realidad Pedro Infante, y se dice que fingió su muerte debido a que tenía nexos con el narcotráfico. También se dice que Pedro Infante se había metido con la esposa de un presidente de México. Y en sí la teoría está muy fumada, pero al parecer tampoco hay fotos como al momento de que Pedro murió. No hay fotos como de su funeral o bueno, o sea, como Pedro, o sea, bueno, ya saben de qué tipo de fotos me refiero. Pero sí, la historia de Pedro Infante es bastante curiosa. Selene Delgado. Bueno, Selene Delgado ya todos sabemos que es esta leyenda urbana y esta cosa como, es como un fenómeno muy raro de México. Selene Delgado es esta chica de 18 años que se extravió en México en la década de los 90s. Pedimos ayuda para localizar a Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Su foto había sido publicada en esta cosa llamada Servicio a la Comunidad de Canal 5, una sección donde pasaban como fotos de personas desaparecidas y bueno, se le pedía ayuda a la gente para encontrarlas. Bueno, pues Selene Delgado era una de estas personas. De más de una década esto no tomó notoriedad, pero en 2020 un usuario de Twitter creó un hilo hablando de esto. El hilo de Twitter mencionaba una teoría. Esta tenía relación con otra chica que también se llamaba Selene Delgado, pero había desaparecido en 2010. Entre algunas de las cosas que dice esta teoría es que la foto de Selene Delgado que vemos es como demasiado vieja, como si fuera de los años 60 y no de los 90. Otra de las cosas que dice es que si se checa el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no hay nada de datos acerca de Selene Delgado, es decir que es un invento. Además de esto, en todos estos años y a pesar de que el caso es muy famoso, ningún familiar de Selene se ha manifestado en redes sociales o algo así. Entonces esto como que le añade otras capas de misterio y pues no sé, es como muy curioso este caso. Pero como si esto no fuera poco, meses después comenzó a ocurrir otro fenómeno extraño en Facebook. Muchas personas recibían mensajes de una persona llamada
Selene Delgado López. La parte creepy es que ninguna de estas personas la tenía en su lista de amigos, entonces lo que Selene decía en estos mensajes era que se encontraba bien, y bueno, aquí como que las cosas comenzaron a escalar, se salió de control, y tiempo después esta chica dijo que sí se llamaba Selene Delgado, pero que no era la que estaba extraviada. De hecho, esta persona tuvo que cerrar su Facebook porque varias personas le spameaban mensajes diciendo que si ella era Selene Delgado. Pero sí, como se dan cuenta, este es uno de los misterios más grandes del país. Al día de hoy no se sabe si en verdad es una persona desaparecida o algún invento. Salinas gobernó a México por mucho tiempo. Bueno, Carlos Salinas fue uno de los presidentes de México. Este gobernó de 1989 a 1994, me parece. En la parte 1 de este iceberg vimos que este expresidente al parecer mandó a fusilar a un candidato. Esto porque era como peligroso para él. Vamos a ver varias cosas de Carlos Salinas en este iceberg, pero una de las teorías más macabras acerca de él es que se dice que ha gobernado a México secretamente. Es decir, a pesar de que él se retiró en 1994, ha manipulado a otras personas o a otros presidentes. Es como toda una teoría de conspiración súper rara, pero ¿por qué se dice esto? Bueno, pues se dice que varios políticos después de él siguieron haciendo como que la misma estrategia. Es difícil de explicar, pero digamos que es como si uno de los entrenadores más famosos de fútbol se retirara. Después llega otro y este comienza a usar exactamente las mismas estrategias, alineaciones o lo que quieran decir, pero es idéntico al anterior. Entonces más o menos así es lo que se dice que pasó con Salinas. En cuanto él salió, la política en México no cambió, o sea, seguía siendo exactamente igual, y esto para muchos quiere decir que Salinas en realidad gobernaba o controlaba a los siguientes presidentes de México. Obviamente no hay documentos o registros que confirmen esto, pero para muchas personas hay evidencias de que esto era así que quién sabe, teorías Illuminati raras. Blog del narco. Bueno, el blog del narco es algo así como una curiosidad de México. Es este sitio web que se dedica a documentar toda la guerra del narcotráfico con el gobierno de México. Si te metes al blog del narco, lo que vas a encontrar son noticias de cómo el gobierno mexicano está como triunfando con los narcotraficantes o los arrestos que hacen o ese tipo de cosas, ¿no? Esto en sí no tiene nada de creepy, pero creo que es como uno de los datos más curiosos que casi nadie conoce de México. Así que si acabas de enterarte de esto, felicidades. Culiacanazo. Y hablando de narcotráfico, tenemos que hablar del Culiacanazo. Bueno, hace tiempo en Culiacán, Sinaloa, hubo todo este operativo militar para capturar al hijo del Chapo Guzmán, es decir, Ovidio Guzmán. Ahora, eso de las 2:30 del día, el operativo comenzó. Este es como uno de los eventos más aterradores de México, porque, o sea, si ves los videos te das cuenta de que las personas estaban como en su día normal y de la nada comenzaron como todas estas batallas entre la policía, el ejército y los narcotraficantes, o sea, a plena luz del día, ¿no? Cuando todos estaban trabajando, cuando los niños estaban saliendo de la escuela y bueno, en sí es como un escenario súper creepy de ver. Y como a eso de las 5 de la tarde, la policía pudo capturar al hijo del Chapo Guzmán. Pero la parte aterradora no es esto, sino lo que ocurrió después. O sea, cuando la policía no pudo hacer como que nada, entonces los narcotraficantes amenazaron, pues al parecer al presidente y al ejército, y dijeron que si no liberaban al hijo del Chapo, entonces las cosas escalarían más. Como que todavía había tiroteos, cerraron algunas calles de la ciudad, y unos minutos después el hijo del Chapo salió libre. De acuerdo con el presidente y el ejército, esta decisión se tomó por el bien de la ciudadanía. Y bueno, la parte creepy de esto es que el narcotráfico ya es tan poderoso en México que tienen como ese poder de controlar al gobierno o de hacer que se paralicen de miedo. Incidente Coyame. Bueno, este es uno de mis puntos favoritos del iceberg de México. El 25 de agosto de 1974 ocurrió un fenómeno muy raro en Chihuahua. Un pequeño avión mexicano iba piloteando por el cielo cuando de la nada tiene un accidente y bueno, cae en tierra y se estrella y o sea, hay como todo este evento extraño. Y digo que es extraño porque cuando las autoridades investigaron todo esto y comenzaron a hablar con el piloto, dijeron que, o bueno, el piloto más bien dijo que se había estrellado con algo desconocido. Lo que dijo fue que se estrelló con una nave desconocida. De hecho, esta nave también había caído junto con el avión. Las autoridades corrieron a investigar la zona, empezaron como a extraer los restos de esta nave y al parecer varios militares comenzaron a morir de causas desconocidas. Se dice que incluso Estados Unidos quiso intervenir, le ofreció ayuda al gobierno de México para recuperar esta nave espacial, pero el gobierno de México dijo que no querían saber nada de ellos. La parte como súper misteriosa es que nunca se supo nada más de esto, o sea, el gobierno como que jamás volvió a hablar de este tema y de hecho no es algo tan conocido en México, o sea, a menos que investigues temas de aliens te vas a enterar de esto. Es quizás uno de los eventos paranormales más importantes en México, y de acuerdo a algunas personas que vieron lo que había dentro de estas naves, describen a unas personas grises con cabezas grandes y bueno, pues sí, unos aliens. Y por cierto, otra cosa que olvidé mencionar es que quienes fueron testigos de todo esto fueron amenazados por el gobierno.
Dijeron que si decían algo entonces iban a ir sobre ellos, y quienes se atrevieron a hablar al parecer fueron desaparecidos. Como es uno de los eventos más viejos de México, pues no hay como que mucha información y no hay muchos documentos. De acuerdo con muchos, este sería el equivalente al Roswell pero de México. Si no lo saben, Roswell es otro de los incidentes más famosos de aliens en Estados Unidos, pero ese lo veremos después. Carlos Salinas mató a su sirvienta. Como les dije, vamos a ver varias cosas turbias acerca de Salinas en este iceberg. Ya vimos que es un expresidente, ya vimos que amenazó a Colosio y después pues tuvo algo que ver con su muerte, o bueno, eso es lo que se dice, pero en esta ocasión se dice que Carlos Salinas mató a su sirvienta cuando apenas era un niño. En diciembre de 1951 las autoridades llegaron a casa de Carlos Salinas, que apenas tenía creo que 7 u 8 años. Lo que se dice es que estaba jugando con su hermano Raúl, cuando agarraron un rifle que tenía su papá a la mano. Ahora los niños comenzaron a apuntarle a una de las sirvientas. Carlos Salinas jala el gatillo, le dispara a la sirvienta y esta chica pues muere. Después de esto llegaron las autoridades, investigaron todo, de hecho entrevistaron a este niño que era Carlos y él mismo dijo que jugando le había disparado. De hecho hay un episodio en la serie de Narcos que muestra esto. Se dice que esto no es del todo cierto y que quizás puede estar siendo interpretado de otra forma, pero para muchos la verdad es obvia. Así que sí, como pueden ver, Carlos Salinas es un personaje turbio. Secta NXIVM. Bueno, la secta NXIVM, no sé por qué no lo puedo decir, se refiere a pues este culto bastante extraño dirigido por Keith Raniere. Este comenzó en Nueva York. La parte como creepy acerca de esta secta es que se describían como una especie de grupo que era como para ayudar a personas, pero la verdad es que detrás de toda esta secta había algo más siniestro. Una de estas historias es el caso de Daniela. A ella y su familia se habían mudado de México a Estados Unidos para unirse a este grupo, pero al llegar aquí a Daniela la empezaron a manipular. Después no puedo describir muy bien lo que sucedió, pero digamos que fue esclava y tenía que hacer como cosas bastante grotescas y asquerosas. Entonces la secta consistía en eso, o sea, principalmente atraían mujeres y estas después eran usadas como esclavas. La parte curiosa de esto es que la secta tenía como presencia en México, es decir, aquí había como al parecer una sede o algo así, y de hecho uno de los dirigentes era el hijo del presidente de Carlos Salinas. Ahora, los servicios de esta secta eran principalmente para gente poderosa, entonces quienes estaban aquí eran políticos, gente muy famosa y gente muy poderosa. Y por cierto, otra cosa súper turbia es que las mujeres no solo eran esclavas, sino que eran marcadas con las iniciales de su maestro o su amo. Era como algo demasiado turbio porque, o sea, les lavaban el cerebro y al final la mujer como que se creía todo lo que estaban diciendo y la realidad era otra. Pero bien, finalmente Keith Raniere, el jefe de todo esto, fue arrestado. Esto en 2018. La parte más oscura de esto es que cuando se hizo el juicio se reveló que varios hijos de políticos, varios hijos de jueces y gente muy poderosa en México estaban metidos en esto. De hecho, se dice que más de la mitad de los clientes eran mexicanos, así que como se dan cuenta, lo que ocultaba esta secta era algo bastante perturbador. El pirata de Culiacán. Bueno, el pirata del Culiacán era este personaje de internet. Su nombre real era Juan Luis Laguna Rosales. Bien, pues el pirata de Culiacán fue abandonado cuando nació. Tampoco tenía papá y de hecho se crió con su abuela. El pirata de Culiacán se mudó a Sinaloa a los 15 años. También dejó la escuela y a partir de aquí comenzó como a intentar sobrevivir trabajando, pues sí, lavando autos, y al mismo tiempo comenzó como que a despegar sus redes sociales. Ahora, poco a poco fue acumulando seguidores en Facebook, después un poco en Twitter y también en Instagram. Lo que hacía era como hazañas peligrosas. Por ejemplo, tomaba grandes cantidades de alcohol, se metía como otras sustancias pues que no debía haberse metido. Después mostraba un buen de dinero, se mostraba saliendo con mujeres y bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Y como su personalidad era bastante única, pues comenzó a ser invitado a otro tipo de eventos donde le pagaban más y bueno, así crecía su popularidad. Pues en uno de estos puntos, cuando el pirata de Culiacán ya estaba en uno de los puntos más altos, decide hacer un video. En este video comienza a insultar al Mencho, uno de los narcotraficantes más temidos en México. Días después, el pirata de Culiacán va a un bar, está con unos amigos. Minutos después llegan unos hombres a este lugar y comienzan a disparar a las personas. Bueno, pues desafortunadamente el pirata de Culiacán falleció después de este incidente. Se dice que quien había enviado a estos sicarios era el Mencho, presidente abucheado en el Mundial del 86. Bueno, en 1986 el Mundial se dio en México. La inauguración de este evento fue muy memorable, y no precisamente porque haya sido como la mejor en toda la historia, o porque haya sido en México, o porque tuviera algo super padre, sino más bien porque toda la gente abuchó al presidente. Ahora, ¿por qué abucharon al presidente? Bueno, pues digamos que después de muchos años, después de tanta corrupción, después de tantas injusticias y una serie de eventos bastante desastrosos, pues la gente no quería al presidente. Así que durante la inauguración el sonido comenzó a irse. Una vez que las personas comenzaban a notar esto, comenzaron a abuchar. Al principio abuchaban por la falta de sonido, pero poco a poco el ambiente se fue volviendo más tóxico, y mientras el presidente estaba ahí, todos comenzaron a cantarle y a abucharle. Digamos que fue la forma en la que el país se vengó del presidente. Y si quieren ver el clip, está aquí. Señor presidente,
licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, a usted nuestro profundo agradecimiento por el gran apoyo y confianza. México 1986, por el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Declaro solemnemente inaugurado el 13º Campeonato Mundial de Fútbol. Tlaxcaltecas en Filipinas. Bueno, pues los tlaxcaltecas eran este grupo indígena de México que era, o sea, eran guerreros y bueno, eran todo un pueblo, ¿no? Pero se dice que cuando los españoles llegaron años atrás, estos hicieron un trato con los tlaxcaltecas. Ahora, como los españoles tenían problemas con los aztecas y no podían controlarlos, entonces deciden unirse a los tlaxcaltecas y tiempo después van a Tenochtitlán, lo invaden y los españoles ganan. Y así es como se dio la conquista. Pero eso no es todo. Después de que los españoles abandonaron México, se llevaron a varios guerreros tlaxcaltecas. Lo que hicieron fue ir a las Filipinas y aquí los españoles comenzaron a luchar por conquistar la isla. Varios de estos guerreros tlaxcaltecas se quedaron a vivir en esa isla. Y bueno, después de cientos de años, los tlaxcaltecas siguen actualmente en las Filipinas. Así que, como les dije, es una curiosidad de México. El caso Devani. El 8 de abril del 2022, Devani Escobar desapareció. Momentos antes de su desaparición, Devani había salido con 2 de sus amigas. Ahora, durante la madrugada y ahora en el 9 de abril, Devani decide irse de la fiesta y abandona a sus amigas. La chica le marca a un conductor de Uber de confianza. Minutos después este llega, Devani se sube y bueno, la va como que llevando a su casa. Pero durante el trayecto, Devani se enoja con el conductor y le pide que la baje. Entonces el coche se detiene, Devani se baja y después de esto desaparece. Ahora, después de esto pasaron un buen de días y nadie quería investigar la desaparición, hasta que en todo México el caso se hizo viral, así que a las autoridades no les quedó de otra y tuvieron que hacer lo que no saben hacer, es decir, trabajar. Pero bien, después de la investigación se encontró que eso de las 4:30 am Devani fue captada en algunas cámaras de seguridad. Se ve como Devani pues va como caminando, se mete a una empresa como de transporte, bueno, no se mete, sino que va como por afuera y a partir de ahí se va dirigiendo hacia un lugar conocido como el Hotel Nueva Castilla. Después de esto se ve que Devani va caminando, da una vuelta y se va hacia una zona donde se encontraba la cisterna. Después de eso las cámaras no logran encontrar nada de ella. Pero bien, regresemos a días después, o sea, cuando los policías ven todas estas escenas, ven las cámaras de seguridad y todo esto, van a investigar. Lo que encuentran en ese hotel es el cuerpo de Devani en la cisterna. Ahora, aquí es donde se pone súper raro, porque a pesar de que Devani había desaparecido bajo circunstancias extrañas y que las cámaras habían captado todo esto y que Devani al parecer no estaba intoxicada y tampoco iba con nadie, pues, o sea, lo que fue súper raro es que no se encontraron como señales de violencia, o por lo menos eso es lo que dicen las autoridades, y la chica al parecer pues llegó a la cisterna de una manera inexplicable. Ahora, de acuerdo con las investigaciones, se dice que la causa de muerte de Devani fue un golpe muy fuerte a la cabeza. Se dice que Devani iba caminando cuando se cayó y bueno, en ese momento se dio un golpe muy fuerte. O sea, pero el caso todavía es más raro porque después comenzaron a ver como inconsistencias en la investigación. Bien, para empezar, los primeros reportes decían que el cuerpo de Devani se encontraba en perfectas condiciones. Es decir, que no estaba como en estado avanzado de descomposición, pero tiempo después quienes habían investigado esto volvieron a decir que no, que en realidad el cuerpo sí estaba en descomposición. Luego al parecer las autoridades como que pasaron por alto varias pruebas que eran importantes y o sea, es que el caso en sí como que duró muchas semanas, pero igual se dice que algunas autoridades no querían cooperar para la investigación. Y de hecho, como dije al principio, las autoridades no querían investigar nada de esto, sino que más bien lo hicieron por la presión social y porque esto pues se hizo viral en redes sociales. Ahora, después de esto, lo que hizo la familia fue contratar a otro investigador y a otro forense, y este comenzó como a descartar las pistas o la evidencia que le habían dado las autoridades de México. Entonces, la teoría más fuerte y lo que se cree que en realidad ocurrió con Devani es que alguien le iba siguiendo y esta persona pues fue quien le dio un golpe y la ocultó en la cisterna. Al día de hoy no se ha encontrado ningún culpable y la familia sigue luchando por hacer justicia. Y como pueden darse cuenta, el caso de Devani Escobar es uno de los más increíbles en México. Pero bien, si quieren seguir viendo más datos turbios de México, pueden ver estos videos aquí. Mi espalda. Estoy bien, abuelo. Fuck.